esta noche sobre una mujer muy especial dentro del plan de Dios, una mujer que tuvo aciertos y fallas, y también acciones que trajeron tristeza al corazón de Dios. Esto nos enseña que Dios utiliza personas comunes y corrientes, que en sus manos se vuelven personas extraordinarias. Una fe en acción es aquella que nos mueve a hacer porque somos, nunca para poder llegar a ser. Un cristiano no se hace por las obras que realiza, sino que realiza las obras porque es un cristiano, un hijo de Dios. Esta enseñanza la vemos en el pueblo judío, confiar en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No se hacía por lo que se podía recibir, sino por lo que ya se había recibido. Leemos en Números capítulo 26, versículos del 58 al 59. Las familias de la tribu de Leví son las siguientes: los libnitas, los hebronitas, los musitas y los coreitas. Cuando Leví estaba en Egipto, tuvo una hija a la que llamó Jocabed. Se casó con Amirán, hijo de Coat. Ellos fueron padres de Aarón, Moisés y Miriam. Miriam, o también conocida como María, venía de una descendencia muy especial, los levitas, la tribu de sacerdotes y servidores durante el tiempo de peregrinar en el desierto y cuando el tabernáculo fue establecido por David. Más tarde, en la construcción del templo, eran los que servían a Dios, los levitas. Su historia comienza cuando su hermano más pequeño nace. Podemos ver en Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 8. Un hombre y una mujer se casaron. Los dos eran de la tribu de Leví. Tiempo después, ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver la madre que el niño era tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Como no pudo seguir escondiéndolo, tomó una canasta de juncos, le tapó las rendijas con asfalto y pasta de resina y puso al niño adentro. Después fue y dejó la canasta entre los juncos que crecían a la orilla del río Nilo. Sin embargo, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él. Más tarde, la hija del rey de Egipto bajó a bañarse al río. Mientras caminaba por la orilla con sus sirvientas, vio la canasta en medio de los juncos y mandó a una de sus sirvientas a que fuera a traerla. Cuando abrió la canasta y vio al niño llorando, le dio lástima. Sorprendida gritó: «¡Es un niño israelita!». En ese momento, la hermana del niño salió y le dijo a la princesa: «¿Quiere su majestad que llame a una mujer israelita para que alimente y cuide al niño?». Y ella contestó: «Anda, ve a llamarla». La hermana fue y llamó a su mamá. En ese momento, el pueblo de Israel estaba pasando por un periodo difícil. El faraón se da cuenta que los israelitas cada vez son más y decide mandar a matar a todos los primogénitos varones israelitas. Jocabed y su esposo, Amirán, esconden a su hijo Moisés, el más pequeño. Deciden poner a Moisés en el río dentro de una canasta. Ellos sabían que si alguien encontraba a Moisés lo matarían, así que ponen a su bebé de 3 meses en una canasta a la orilla del río. Esto puede sonar un poco confuso. Un bebé en el río, ese bebé seguramente moriría. Los padres de Moisés seguramente sintieron miedo, pero su fe fue aún más grande que ese miedo, porque ellos decidieron confiar en Dios y en que Él tenía un plan para la vida de Moisés. Dice la Biblia: «Sin embargo, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él». Todos en esta familia tenían algo que hacer para cumplir el plan de Dios. Miriam, que tenía en este tiempo como entre 10 y 12 años, era la encargada de vigilar la canasta. ¿Mandaron a Miriam a cuidar a Moisés? Podemos ver cómo Miriam refleja esa misma fe que sus padres tenían. ¿Siguió a Moisés por curiosidad? No lo creo. En ese momento, una pequeña niña vivía dentro del plan de Dios, pues estuvo en el momento correcto y trajo bendición. No había lugar para el protagonismo, solamente la decisión de poner la fe en acción, creyendo que Dios tenía un plan muy especial. Y se cumplió de manera perfecta, pues días después vemos a la familia de Moisés unida, cuidando, preparando y viendo crecer al que un día sería el gran libertador de Israel. Podemos pensar que la estrella de la familia era Moisés, pero Miriam en ese momento no tuvo problema en hacer su trabajo. Algunas veces parecerá que tu trabajo no es reconocido, valorado, pero cada vez que tu fe es puesta en acción, muchas bendiciones vendrán. Los años pasaron y Dios cumple su promesa de un libertador. Después de 80 años, para ser exactos, Miriam vuelve a ver a su hermano Moisés.
¿Puedes imaginar la alegría de haber sido parte de un plan exitoso? Que ese pequeño bebé se convirtió en el instrumento de Dios para sacar al pueblo de Israel de una esclavitud de 450 años. Algunas veces verás tu trabajo al paso del tiempo, pero algunas veces no. Miriam, al igual que 2 millones de israelitas, se preparaba para abandonar la esclavitud. Después de unas muestras poderosas de Dios a través de Moisés y Aarón, los hermanos de Miriam, el pueblo comienza el trayecto a la tierra prometida. Es aquí donde encontramos el segundo suceso donde Miriam interviene. Dios abre el mar rojo de una manera maravillosa. El pueblo pasa por seco y el ejército egipcio es sepultado bajo las aguas. ¿Qué hace Miriam? En Éxodo capítulo 15, versículos del 20 al 21 dice: Entonces la profetisa Miriam, que era hermana de Aarón, tomó una pandereta y se puso a cantar. Todas las mujeres hicieron lo mismo y también comenzaron a bailar. Y Miriam las invitaba a cantar así: Canten en honor de nuestro Dios, pues ha tenido una gran victoria. Hundió en el mar caballos y jinetes. Esta es la primera vez que se menciona su nombre como tal. Cuando leímos sobre su trabajo en el río, cuidando la canasta de su hermano, se le menciona como la hermana de Moisés. Aquí se le da un título muy especial porque dice la Biblia, la hermana de Aarón. En este momento tenemos a Moisés el libertador, Aarón el representante de la ley de Dios, y se dice de Miriam como profetisa. Esto es que era una mujer usada por Dios con poder. El hecho de que la asocie con el ministerio profético nos hablaba que Dios tenía comunicación con ella. En este momento se convierte en un referente de adoración, pues muchas mujeres le siguieron en la celebración y adoración a Dios. Qué importante es cuidar lo que hacemos o decimos. Como hijos de Dios, en todo momento nos convertimos en referente de Dios mismo y somos testimonio poderoso cuando nuestra vida refleja a Cristo en todo lo que hacemos. El pueblo comienza a peregrinar en el desierto, el cual duró 40 años. La Biblia vuelve a mencionar en repetidas ocasiones a Moisés y Aarón, pero ya no a Miriam. Esto pudo ser un momento complicado para ella, pues al ser la hermana mayor pudo sentir que no la valoraban o que la ignoraban. Es entonces cuando la Biblia la vuelve a mencionar, pero no de una manera buena. Leemos en Números 12. María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés porque se había casado con una mujer que no era hebrea, sino etíope. Y dijeron: ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Dios oyó lo que habían dicho y se molestó al oírlo, porque Moisés era la persona más humilde del mundo. Entonces Dios llamó a Moisés, a Aarón y a María, y les dijo: vayan los tres al santuario. Cuando fueron los tres, Dios bajó en la columna de nube y se puso a la entrada del santuario. Llamó entonces a Aarón y a María, y cuando ellos se acercaron, les dijo: óiganme bien, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Ustedes saben que cuando yo quiero decirles algo por medio de un profeta, le hablo a éste por medio de visiones y de sueños, pero con Moisés, que es el más fiel de todos mis servidores, hablo cara a cara. A él le digo las cosas claramente y dejo que me vea. Y Dios se alejó de ellos, porque estaba muy enojado. Hermanos, Dios siempre escucha nuestras conversaciones. ¿Habían dejado de amar a Moisés? No, pero su envidia fue más grande que ese amor que le tenían. Ahora, ¿quién comenzó la murmuración? ¿Aarón o María? Por dos referencias que encontramos en este texto, podríamos decir que fue María. La primera es porque el versículo inicia hablando con el nombre de ella, poniéndola en primer lugar. Es posible que ella buscara a Aarón y le contaminara con sus palabras. Este día, ¿contaminaste a alguien con tus palabras? Dios te ha bendecido grandemente, pero aún así a veces no lo vemos y esto nos lleva a señalar a otros. La segunda referencia lo vemos en los siguientes versículos. Y resulta que cuando la nube se apartó del santuario, a María le dio lepra. La piel se le puso blanca como la nieve. ¿Por qué solo a María? ¿No era también Aarón culpable? María comenzó la murmuración, pues se olvidó de su lugar en el plan de Dios. El hecho de que Moisés se hubiera casado con una extranjera no era el real motivo de su enojo. Su enojo era que el más pequeño de la familia era el que hablaba directamente con Dios. Cuando Aarón vio a María, le dijo a Moisés: perdónanos, por favor, y no nos castigues por este pecado.
Lo que hicimos fue una tontería. La piel de María está deshecha, como la de los bebés que mueren antes de nacer. Por favor, pídele a Dios que no la deje así. ¡Qué amor tan grande de Aarón al interceder por su hermana! Aarón toma la culpa y la hace compartida, solo por amor. En ese momento ya estaban juntos los tres, pues si recuerdas, Dios se acercó solo a Aarón y a María. Cuando la gente te busca para interceder por ella, ¿qué haces? Versículo 13. Entonces Moisés le pidió a Dios que sanara a María, y Dios le contestó: si su padre le hubiera escupido en la cara, sería tal su vergüenza que ella tendría que quedarse 7 días fuera del campamento. Pues bien, este será su castigo. Así que María estuvo fuera del campamento 7 días, y en todo ese tiempo el campamento no se movió de su lugar. Nuestros pecados tienen consecuencias, lo creamos o no. Dios toma el pecado muy seriamente, aun cuando nosotros no lo tomamos en suficiente seriedad. Una mujer que comenzó bien al entender su lugar en el plan de Dios, por su pecado se convirtió al final en tropiezo para todo un pueblo. Algunas preguntas para reflexionar sobre lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Estás hablando mal de alguien cercano a ti? ¿Crees que Dios no te ha dado lo que tú crees que mereces? Dios no desechó a María, sino que la sanó. Pero lo más triste es que María no volvió a aparecer en la Biblia, pues atentó contra un siervo de Dios. Dios es el único que conoce tu corazón y desea limpiarlo, transformarlo para su honra y su gloria. Oremos. Padre, en esta hora te agradecemos por lo que nos has dado. Te pedimos perdón si hemos hablado mal en contra de alguien. Ayuda a sanar nuestro corazón. Ayúdanos a entender cuál es el plan que tienes para nosotros. Quita si hay alguna envidia, celos, Padre, de nuestro corazón, y que podamos ser de bendición en cualquier momento. Seamos nosotros los que estén en el reflector o no, Padre, que podamos traer bendición y reflejar el gran amor que nos tienes. Gracias porque eres bueno. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que traigan bendición, como Moisés lo hizo y como Miriam al inicio lo hizo. Gracias por todo lo que nos has dado y te pedimos que esto que acabamos de aprender lo podamos aplicar y que se quede en nuestros corazones. Gracias por tu gran amor. Todo esto te lo pedimos y lo oramos en Cristo Jesús. Amén.